tercera charla del curso dictado por Colegio Médico, abordaje diagnóstico y terapéutico del paciente con COVID-19. Nos dejo a Juan José Folco, uno de los directores, para que presente esta charla. Bueno, ¿cómo les va? Muchas gracias por unirse nuevamente con nosotros. La verdad que estamos muy contentos. Y agradecerle principalmente al Colegio Médico de La Pampa por apoyarnos en esta iniciativa que hemos tenido. La verdad que se nos está dando muy lindo, así que muchas gracias a todos por unirse. La idea ahora es que Ramón Montenegro nos va a presentar a un amigo y colega que nos va a disertar hoy con la charla de imágenes de radiografía y tomografía. Bueno, sí, buenas noches. Hoy el doctor Germán López, para los que no los conocen, es médico, especialista en terapia intensiva y en cardiología, extenso currículum, jefe de varias clínicas, actualmente se desempeña en terapia intensiva, en staff de cardiología del sector público y privado también. Lo importante de esto, más allá del currículum de Germán, es que nos va a dar el diagnóstico o las características radiográficas y tomográficas en el COVID desde el punto de vista clínico. Germán no es imagenólogo, es cardiólogo y terapista, y es lo que estábamos buscando para estas charlas, el punto de vista de especialidades clínicas. La charla está orientada hacia Yo no escucho. No, yo tampoco escucho. Se frizó Ramón. Sí, ha tenido un problema con la conexión, se ve Ramón. Bueno, ¿querés empezarla? ¿Puedo ir empezando? Voy a hacer la... ¿Vos me dirás, Pablo, si ahí se ve bien? Sí, si querés ampliarla. Ahí está ampliada, ¿no? Perfecto, ahí está bien, sí. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a mi amigo, el doctor Ramón Montenegro, y por su intermedio al Colegio Médico de La Pampa por la invitación que me hicieran para dar esta presentación referida a las imágenes pulmonares en COVID-19. En segundo término, quiero indicar que el objetivo de la misma es aportar algunas pautas en la interpretación que tenemos que hacer los clínicos, cualquiera sea el área en que nos toque desarrollar en este estado actual de pandemia. Y por último, una aclaración que hizo Ramón, que yo soy clínico, es decir, esta es una presentación hecha por un clínico para clínicos, y lejos está de los detalles más minuciosos que pudiera dar un especialista en imágenes. Comenzando un poco con la introducción, podemos decir que en diciembre del 2019 aparecen en la ciudad de Wuhan, en la República China, los primeros casos de una neumonía nueva, de una neumonía atípica, viral, con características distintas a las anteriores, que en enero del 2020 se identificó como un grupo de coronavirus, al cual se lo denominó SARS-CoV-2 para diferenciarlo del SARS-CoV, que se había presentado en una pandemia china también en el año 2002. Y recién el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara el brote como una pandemia global. En esos 3 meses, e incluso hasta la actualidad, ha habido una verdadera bombardeo de información de las revistas médicas internacionales más prestigiosas, así como también de las sociedades médicas, acerca del rol que juega la imagen en el diagnóstico y en el seguimiento de estos pacientes. Haciendo un breve repaso corto de lo que es la fisiopatología del COVID, la proteína periférica que se encuentra en el virus va a actuar sobre el receptor del macrófago, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, y va a producir un efecto citotóxico directo, una desregulación del sistema renina-angiotensina
Y lo más importante que va a hacer es el daño en el endotelio celular con la formación de la tromboinflamación y la desregulación de la respuesta inmune. Los pacientes se presentan en un primer estadio con una infección, pueden que no tengan una inflamación importante o bien sea local, y son esos pacientes que se van a presentar en forma asintomático o oligosintomático y poder tener opacidades o no. Pero hay otro grupo de pacientes donde la inflamación local empieza a hacerse sistémica, y esos son aquellos que van a presentar sintomatología más severa, que van a requerir hospitalización, en algunos casos no necesitando intubación, pero sí otros métodos de apoyo, y también en estos pacientes podemos encontrar algún tipo de opacidades. Y luego cuando la inflamación se hace más sistémica y aparecen los estadios de respuesta inflamatoria sistémica, son aquellos que van a cursar con un distrés respiratorio, con opacidades difusas, y aquellos que tengan suerte de no fallecer van a ir hacia una fibrosis en la recuperación o a una resolución de sus lesiones. Yo me voy a referir a la radiografía de tórax y la tomografía computada. La radiografía tiene su ventaja por los bajos costos que tiene, por la accesibilidad de poder hacerlo en la sala de rayos, donde nos permite hacer el par radiográfico frente y perfil, o con equipos portátiles, pudiendo hacer únicamente una incidencia póstero anterior, pero muy útil en este estadio de pandemia para poder hacerlo directamente al lado de la cama del paciente, tanto en terapia como en la sala de guardia o de internado. También una ventaja del amplio conocimiento que se tiene de esta técnica por parte de los clínicos y la reproductibilidad de poder hacerlo cuantas veces sea necesario. Ahora, también tiene desventajas, como son las fallas técnicas inherentes al procedimiento o a la poca colaboración que pueda haber del paciente, una visión unidimensional que nos da la misma al poder hacer únicamente la radiografía póstero anterior con equipos portátiles, las sombras anatómicas que se presentan, que pueden darnos puntos ciegos de poder evaluar bien las lesiones, y la falta de un patrón específico o patognomónico para COVID. Referido a las sombras anatómicos puntos ciegos, las lesiones que asienten en la región apical pueden estar ocupadas o tapadas por las clavículas, las lesiones en la región intermedia pueden estar ocupadas o tapadas por los ilios o la sombra cardíaca, y principalmente lo que nos da la opacidad de los hemidiafragmas, no pudiendo permitirnos ver bien las bases pulmonares. Este es el caso de una neumonía no COVID, una neumonía bacteriana, donde está afectado el segmento lateral del lóbulo medio. Acá vemos bien diferenciado la cisura menor que separa el lóbulo superior del lóbulo medio, pero si tenemos la posibilidad de hacer la placa lateral, como en este caso, vemos que en la región posterior y basal nos aparece un infiltrado que en la región del frente no podemos verla por la opacidad que nos da ese hemidiafragma. Entonces, de ahí la importancia de hacer muchas veces la radiografía lateral. Y aparte porque nos va a permitir ver bien lo que es la segmentación pulmonar, sobre todo estos segmentos basales y posteriores, como está acá el segmento 9 y el segmento 10, que en el caso del COVID son generalmente los que están más afectados. Acá abajo en el diagrama he puesto cómo la sombra de los diafragmas suele tapar bien esos segmentos basales y posteriores. Ya yendo a lo que es la enfermedad pulmonar, tenemos que se puede presentar como una enfermedad alveolar o una enfermedad intersticial. La enfermedad alveolar, como su nombre lo dice, está afectado el alveolo propiamente dicho, que está ocupado con sangre, con pus, con agua o detritos celulares. Y la enfermedad intersticial es la afección de todo el tejido de sostén que sostiene todos los vacinos pulmonares. Acá hay un gráfico donde vemos, en este caso, la ocupación de los alvéolos, y lo que es referido a la enfermedad intersticial, todo el espacio intersticial peribroncovascular o los espacios interlobulillares, los segmentos subpleurales y también los septos alveolares. Cuanto a los patrones radiológicos, se puede presentar como una enfermedad del espacio aéreo, donde eso va a estar afectado el alveolo, y el signo clave es ver la opacidad con o sin broncograma aéreo. Y en los casos de la enfermedad intersticial, la afección es del intersticio, y los patrones que se pueden presentar son el patrón lineal, representado por la línea A y B de Kerley, patrón reticular o patrón micronodular, o bien asociaciones de ambos. Este es el caso de una neumonía bacteriana, donde hay una opacidad total del lóbulo inferior y parte del lóbulo medio. Este es un patrón mixto,
donde se ve claramente una afección alveolar con signos de broncograma aéreo, pero también acompañado de signos de infiltrados intersticiales. Y en este caso vemos una clara afección de tipo intersticial e incluso en algunos sectores de tipo infiltrados nodulillares. Entonces, ¿cuándo vamos a solicitar una radiografía de tórax? En el departamento de urgencias siempre ante la sospecha de COVID, si se puede en el departamento de imagen para hacer el par radiográfico, y en internación siempre con equipos portátiles. En UTI siempre que el intensivista lo crea necesario, ya sea por un cambio clínico del paciente, o bien generalmente, como siempre hacemos, luego de alguna intervención o un procedimiento invasivo. Y en los pacientes hospitalizados siempre lo haremos con equipos portátiles, pero únicamente en las situaciones de empeoramiento clínico o estancamiento clínico al finalizar el tratamiento, y en algunos casos se lo usa como un backup al alta del paciente por si hay un reingreso del mismo, o bien para ver las secuelas pulmonares que pueden haber quedado en aquellos que pueden haber sido dados de alta. Con respecto a los hallazgos compatibles o sugestivos de COVID, vamos a ver las opacidades, que pueden ser focales, pueden ser tenues, generalmente en el caso del COVID suelen ser periféricas, suelen ser redondeadas, y van generalmente acompañados también de trazos de un patrón intersticial, que puede ser focal o difuso. En este caso, vemos acá opacidades de tipo redondeadas, periféricas, claramente diferenciada esta opacidad de la hiperclaridad que vemos en los vértices, acá del lado izquierdo también. Este es otro caso donde la opacidad es un poco más difusa, pero claramente bien diferenciada la hiperlucidez de los vértices con respecto a la opacidad de las bases. Acá es una placa con infiltrados intersticiales típicos, donde acá haciendo un zoom podemos ver las líneas B de Kerley, que son o significan el engrosamiento de los septos interlobulillares, que suelen ser periféricos, basales, no mayores de 2 centímetros y generalmente contactan con la pleura. A diferencia de las líneas A de Kerley, que son centrales, generalmente se inician por arriba del ilio, suelen tener hasta 6 centímetros, pero nunca llegan hasta la región de la pleura. Acá hay otro caso de opacidad en vidrio esmerilado. Vemos claramente que hay opacidades de tipo redondeadas, periféricas. Acá vemos un poco más extensa en el pulmón izquierdo. Y acá cuando ya son difusas, donde ya claramente hay un patrón de tipo alveolar. Pero también podemos encontrarnos con hallazgos no sugestivos de COVID, como son la consolidación focal única, representada con los ejemplos anteriormente marcados, que es la neumonía bacteriana, las adenopatías periliares, los nódulos solitarios y el derrame pleural, que es muy raro verlo en la situación de COVID-19. Esto es un ejemplo de estos casos no sugestivos, como es esta primera placa, donde hay una neumonía que afecta el segmento medial del lóbulo medio, produciendo el signo de la silueta por borramiento del arco inferior derecho de la silueta cardíaca, las adenopatías iliares bilaterales, y en el caso acá de este ejemplo, el derrame pleural izquierdo. Tenemos un inconveniente de la baja sensibilidad que tiene la radiografía en esta enfermedad, puesto que generalmente se empiezan a encontrar estos infiltrados en la segunda etapa de la enfermedad, en un estadio 2, y no cuando empieza la sintomatología clásica o orientativa hacia esta afección. Y es por eso que esta afección tiene una baja sensibilidad desde el punto de vista radiológico. Esto únicamente para marcar que con las otras pandemias que hubo, la que mencionaba antes, el SARS-CoV en China en el 2002 o la que se dio en Arabia Saudita en el 2012, donde el SARS-CoV-2 tiene una normalidad de hasta el 76% en la radiografía, mientras que en las otras pandemias generalmente llegaban al 100% las anormalidades desde el inicio. Por eso la sensibilidad es baja, una sensibilidad del 33 al 35%, donde no respeta la predilección por un pulmón, se da tanto en el pulmón derecho como en el pulmón izquierdo. Hay una predilección por la afección de los lóbulos inferiores, por ser periféricas, en formas parchadas, no tanto nodulares, y en la radiografía obviamente tienen mejor definición cuando ya son las consolidaciones que el patrón ground glass lesion, que no es más que el de vidrio esmerilado. Acá en esta revista de la Sociedad Americana de Radiología de mayo del 2020, un poco resumen lo anteriormente dicho,
de que hasta el 85% se ven anormalidades en la imagen de tórax desde el inicio, generalmente representada por lesiones del tipo virus esmerilado u opacidades, y las afecciones suelen ser bilaterales y periféricas. Tomando en cuenta un poco la evaluación inicial de estos pacientes, este es el protocolo sugerido por el Ministerio de Salud de la Nación, donde a todos los pacientes con factores de riesgo o sin factores de riesgo hay que hacerle una radiografía y el laboratorio básico. Si hay opacidades, directamente se lo incluye al paciente en la internación con los criterios de la Sociedad Americana de Tórax y la Sociedad Americana de Infectología, y de acuerdo a estos criterios, el paciente irá a la sala de terapia intensiva o a una sala de cuidados comunes. Pero ¿qué pasa cuando hay una opacidad dudosa o la radiografía inicial es normal? En esos casos sí estaría permitido realizar un screening con una tomografía para tomar la decisión de qué hacer con el paciente, si requiere internación, o bien, si es negativa la tomografía, poder hacer un aislamiento domiciliario. Esto es un poco tomado de la Sociedad Británica de Tórax, donde los británicos hacen radiografía tanto los pacientes graves como los pacientes estables. Y únicamente van a limitarse a hacer el screening de la tomografía en aquellos que no presentan o tienen un patrón incierto en la radiografía inicial. Es decir, de ahí es tomado un poco el protocolo que ha implementado el Ministerio de Salud. Ahora, ¿qué hacer cuando una radiografía es normal o dudosa? En este caso vemos una leve o tenue infiltración u opacidad en la base, pero que no nos permite diferenciar, y esto sobre todo nos va a generar más dudas si todavía tenemos la espera del resultado de una PCR en el paciente. En esos casos, como decíamos, está permitida la tomografía, y en este corte coronal vemos claramente que hay un patrón de vidrio esmerilado que ocupa bien la base del lóbulo inferior derecho. Este es un caso donde podemos ver en las regiones periféricas, siempre si la comparamos con las regiones mediales, donde hay una opacidad, tanto en el pulmón derecho como en el pulmón izquierdo. En este paciente que se le pudo hacer la tomografía, claramente se ve la afección en el pulmón izquierdo, pero si ustedes ven, también en la región periférica o adyacente a la silueta cardíaca, hay infiltrados como en las regiones periféricas. Lo vuelvo atrás para que podamos compararlo. Y este es otro caso donde claramente se ve una afección periférica en el pulmón izquierdo, parece más sano el pulmón derecho, poniendo a veces una barra o una placa negra para poder diferenciar y ver mejor las partes periféricas. Posteriormente a este paciente se le pudo hacer la tomografía y se comprobó las afecciones periféricas en vidrio esmerilado. Hay estratificación de severidad que se pueden usar en la radiología, que es la escala de Reil modificada. La escala de Reil original es la que se utiliza para el edema de pulmón, y esto fue modificado por el COVID, donde se divide a ambos hemitórax en 4 cuadrantes que ocupan un volumen aproximado del 25% cada uno, y de acuerdo a la presencia de lesiones en cada una de ellas, se va dando un puntaje, se otorga un porcentaje y se le da la gravedad que pueda llegar a ser de leve, moderada o severa. Pasando a la tomografía computada, las ventajas que tiene es el análisis preciso en la identificación de las estructuras y órganos y la posibilidad de hacer una reconstrucción tridimensional de las imágenes. Pero las desventajas son el alto costo de la misma, la alta exposición a radiaciones, lo que significa el traslado del paciente y sobre todo si este está complejizado, y el empleo de contraste que necesitamos a veces para hacer este mismo procedimiento. ¿Y cuándo vamos a hacer una tomografía? Cuando tengamos una PCR negativa, pero haya una sospecha diagnóstica alternativa, cuando haya complicaciones, o cuando marcábamos anteriormente sea la radiografía basal sea dudosa. Este fue el primer estudio grande que se hizo en China, con casi 1.100 pacientes, donde se pudo ver que las anormalidades radiológicas se presentaron en menos del 60%, mientras que las anormalidades en la tomografía inicial cerca del 86 al 90%. Hay que tener en cuenta esta sensibilidad fue mayor de la tomografía, pero también porque en un momento los chinos quedaron sin reactivos de PCR y entonces empezaron a hacer mayor screening con tomografía, lo cual
mejoró en cierta forma la sensibilidad de la misma. En ese mismo estudio se pudo determinar en comparación que el patrón de vidrio esmerilado en la radiografía se presenta hasta en un 20%, mientras que en la tomografía entre el 56 y el 60%. Y la forma bilateral o parcheada, tanto en la radiografía un 36%, con una incidencia de un 51-52% para la tomografía. Esta es una imagen del mismo estudio, donde vemos lesiones periféricas en las regiones basales y posteriores de tipo de vidrio esmerilado. Es decir, el análisis de este estudio mostró que el vidrio esmerilado es generalmente de ocupación bilateral, al igual que las opacidades pulmonares en forma de consolidación, que también pueden ser en formas nodulares, también podemos encontrar patrón de pavimento loco, pressing paving, que ya lo vamos a ver, y la distribución periférica. Y por último, que era muy raro encontrar cavitaciones, nódulos, derrames o linfadenopatías. Ahora, en una imagen basal, es decir, en el día 1, podemos encontrar en pacientes que tengan una enfermedad severa desde el punto de vista de los síntomas o bien gasométrico, que puede corresponder a un 3% de pacientes con una imagen basal normal. Mientras que en los días posteriores, a los 2 días, la normalidad de la placa todavía sigue estando presente en un 56%, al 5.º día ya baja a menos del 10% y recién a partir del 6.º día y en adelante, la posibilidad de encontrar una placa normal es menor del 5%. Es decir, los hallazgos radiológicos tomográficos después del 6.º día ya están presentes en la mayoría de los casos, tengan enfermedad severa o no. Esto es un poco el ejemplo de lo que decía anteriormente, donde vemos que hasta en un 56% se encontraban con tomografías normales en el inicio y posteriormente iban pasando los días, ya iba disminuyendo esa normalidad y apareciendo el patrón de vidrio esmerilado o bien las consolidaciones. En un estudio de Radiology, que es de la Sociedad Americana de Rayos, en un estudio sobre 90 pacientes, determinaron de que a partir entre el día 6 y el día 12 aparece todo ese gran número de pacientes que ya tiene anormalidades en las placas. Y esas anormalidades generalmente son en patrón de vidrio esmerilado, desde el principio hasta el fin del seguimiento, que generalmente son subpleurales, es decir, o periféricas. Fíjense en las tablas rojas, como el patrón subpleural o periférico está tanto desde el inicio, en la parte media o al final del seguimiento, y la forma bilateral que se presenta en casi el 100% de los pacientes. Es decir, la distribución más frecuente es bilateral con lesiones superiores periféricas, la lesión que predomina es el infiltrado en vidrio esmerilado y el infiltrado mixto en enfermedad avanzada. Los hallazgos entonces tomográficos en COVID, tenemos opacidades en vidrio esmerilado, opacidades lineales y consolidaciones incipientes en la fase temprana, y en la fase tardía, que remarcaba anteriormente, desde el día 6 en adelante, la confluencia de esas opacidades, la presencia del empedrado loco o pressing paving, consolidaciones difusas, opacidades lineales o dilatación bronquial. La Sociedad Americana las dividió en apariencia típica, indeterminadas, atípica o negativos a neumonía. En la que es apariencia típica es todo lo que hemos ido descrito anteriormente, donde se incluye también el signo del halo inverso, que ya lo voy a explicar. Y un poco para entender esto, tenemos que hacer un recuerdo anatómico de lo que es el lobulillo pulmonar, es una estructura de forma poliédrica, donde vemos de que en el centro, en el intersticio centro lobulillar, encontramos el bronquiolo terminal y encontramos la arteria. Luego tenemos el intersticio periférico, es el que separa lobulillos, o sea, el espacio interlobulillar. Luego tenemos el intersticio septal, que divide, son los espacios entre los sacos alveolares y los alveolos propiamente dichos. Hemos estado hablando mucho del patrón del vidrio esmerilado. ¿Y qué es el vidrio esmerilado? Es el aumento de la densidad pulmonar, que puede ser nodular o difusa, visible en tomografía, pero que tiene la característica que se puede ver a través del mismo las estructuras vasculares y las estructuras bronquiales. Esta es una imagen típica de vidrio esmerilado, donde se ve a través de ese aumento de la densidad los vasos sanguíneos e incluso podemos ver también las pequeñas luces de los bronquiolos terminales. Este es un poco un gráfico donde explica cómo cada lobulillo está ocupado parcialmente
y generalmente con un engrosamiento de los septos interlobales. Entonces, la característica es que acá hay una ocupación parcial, que hay un engrosamiento de la pared alveolar, con engrosamiento de los intersticios alveolares, y luego el engrosamiento septal. Esto un poco vamos a ir rápido para marcar que al inicio hay engrosamiento de los septos interlobulillares, a pesar de que todavía los mismos están bien aireados. Esto es una forma de presentación precoz. Esto es lo que mencionaba anteriormente como el pavimento loco o crazy paving, donde acá vemos que los distintos tipos de lobulillos tienen distinto grado de ocupación. Este está más ocupado, este está ocupado hasta la mitad y esto apenas un incipiente. Entonces, aparte, como están entre ellos engrosados los septos interlobulillares, se ve este aspecto de una densidad no acorde, no homogénea, y da la impresión de todo un empedrado, como ya vamos a ver en una imagen más adelante. También se puede ver estas imágenes, que son nada más que los signos de broncogramas aéreos, y también que se puede encontrar dilatación bronquial. Estas son las típicas opacidades que vemos en vidrios esmerilados periféricas, basales y posteriores. Esto es lo que mencionaba el pavimento loco o crazy paving. Vemos que no es homogéneo la densidad que tiene la ocupación de los distintos lobulillos, y por el engrosamiento de los septos interlobulillares vemos el aspecto este de empedrado, y generalmente es un estadio intermedio entre el vidrio esmerilado y la consolidación. Lo que mencionaba anteriormente, acá ya está empezando a hacerse una consolidación, un patrón más homogéneo, y acá todavía la persistencia un poco del crazy paving. Esto es un estado más avanzado porque no solamente las lesiones las vemos periféricas, sino también centrales, y prácticamente ya en un estadio de consolidación bastante avanzada. Y acá para ver, como esto es un proceso inflamatorio, también produce inflamación de la vía aérea distal, y por lo tanto se ve bien marcado también las dilataciones bronquiales. Decía anteriormente de que el vidrio esmerilado, progresando hacia un patrón de crazy paving hasta llegar a la consolidación, y también les había mencionado anteriormente el signo del halo invertido, que no es más que la presencia de una evolución del vidrio esmerilado hacia la consolidación, es decir, que se empieza a consolidar desde la periferia hacia el centro, o en algunos casos la mejoría tomográfica de la consolidación que va mejorando desde la porción central hacia la periferia. Este es un caso de una paciente de 35 años COVID positivo, donde vemos la imagen del primer día. Vemos múltiples vidrios esmerilados periféricos, posteriores, principalmente en el lóbulo pulmonar derecho, pero acá también vemos en el lóbulo izquierdo. Al día 5 vemos que eso va incrementando, va extendiéndose más el vidrio esmerilado y empiezan signos de consolidación. Para el día 11, este paciente tenía mejorando o resolviendo el patrón de consolidación del pulmón derecho, y se había hecho más extenso el del pulmón izquierdo, y hacia el día 15 ya una mejoría con un patrón mixto y mejoría del pulmón izquierdo también. Esta paciente había sido dada de alta el día 17. Y esta es una mujer de 41 años, también positivo, donde vemos un patrón ya de empedrado loco, donde vemos al día 7 un incremento de la misma lesión con la presencia de un esmerilado en el pulmón izquierdo. Hacia el día 12, mejoría de ambas lesiones, y hacia el día 17 prácticamente con una curación desde el punto de vista tomográfico, y este paciente fue dado de alta el día 20. Es decir, las claves radiológicas en el COVID-19 lo que hacen a la probabilidad de una neumonía de la misma es la presencia de opacidades en vidrio esmerilado, la presencia de consolidaciones de distribución periféricas y bilaterales con predominio de los lóbulos inferiores. Y lo que hace menos probable que la distribución sea más bien central, que haya engrosamiento de la pleura, derrame pleural, que decíamos que en COVID era muy raro, presencia de linfadenopatía o cavitaciones. Entonces, puntos clave: aproximadamente el 50% de los pacientes con COVID pueden tener un ataque inicial normal. La sensibilidad de la PCR es del 60 al 70%, por lo cual puede haber pacientes con anormalidad de tomografía aún con PCR negativa.
Las anormalidades tomográficas iniciales son opacidad en vidrios esmerilados periféricas y bilaterales, focales o multifocales. El progreso de la enfermedad lo hace presentando el empedrado loco o la consolidación, que son los hallazgos dominantes. Los pacientes con síntomas leves no necesitan tomografía, por lo que habíamos visto en los protocolos anteriores, y los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda o radiografía de tórax normal o dudosa, sí en esto es necesario evaluar con la realización de un ataque. Hay distintas estratificaciones de severidad desde el punto de vista tomográfico, esto ya más es para el especialista, donde toma la afección de los distintos segmentos de los lóbulos, y en otros casos, donde le otorga puntajes adicionales de acuerdo al patrón radiológico que se encuentre. Esto sí es un poco más interesante. Esto es una plataforma, el Rad2Share, donde se van cargando datos, esto lo puede hacer cualquiera, datos filatorios del paciente, con los síntomas que puede llegar a tener nuestro paciente con sospecha de COVID, y se va, en las distintas etapas que uno va cargando datos, va marcando los lóbulos que uno va viendo afectados, de acuerdo si son el tipo de lesión que vayamos viendo, y posteriormente esta plataforma larga un diagnóstico presuntivo que muchas veces tiene bastante correlato con lo que haría un especialista en cuanto al diagnóstico final. Y como para ir terminando y hablar del tromboembolismo pulmonar en el COVID, vamos a decir que en esta fase de infección y de inflamación empieza todo a tener el mecanismo trombogénico. Y esto se debe un poco a que se cumple con lo que es la tríada de Virchow, donde la lesión de la pared vascular se le suma el éxtasis del flujo sanguíneo y la activación de la coagulación. Un poco para entenderlo más, vemos o decíamos que el virus actúa sobre los receptores AC2, esto produce una respuesta inflamatoria a partir de una tormenta de citoquina, y esta respuesta inflamatoria puede ser local o puede ser sistémica, ¿cierto? Pero va a llevar a una endoteliopatía y va a llevar a un estado de hipercoagulabilidad, que junto con la hipoxia va a agravar aún más esto y puede producir microtrombosis, lo que lleva al fallo orgánico múltiple o a la microangiopatía, que esto muchas veces lo vemos en el distrés respiratorio, y la hipercoagulabilidad que va a producir la macrotrombosis sobre los sistemas venosos o arteriales, y que va a ser lo que vamos a encontrar en el embolismo pulmonar. Entonces, en los pacientes con COVID-19 y sospecha de embolia pulmonar, ¿cuáles son los criterios que deberíamos tener para indicar la evaluación? En esto hay que tener cuidado porque no hay scores validados para COVID y no hay estudios de screening. La Sociedad de Trombosis y Hemostasia Americana sí proponen hacerle a todos los pacientes citológico completo, recuento de plaquetas, estudio de coagulación, fibrinógeno, fibrinodímero, y en los pacientes con COVID vamos a ver que está aumentado el dímero D, aumentado el fibrinógeno, el tiempo de protrombina o el KPTT puede ser normal o levemente prolongado, y hay generalmente trombocitopenia moderada o trombocitosis, y en algunos casos hasta puede haber plaquetas normales. Es decir, el 40% de los pacientes internados por COVID tienen riesgo de trombosis alto. Hay distintos tipos de score para sacar esto. El 20% de los pacientes con COVID-19 presentan parámetros anormales en la coagulación, con aumento de dímero D, prolongación del TP y el KPTT, y se asocian a un peor pronóstico. Y también que el cociente de dímero D ferritina, si es mayor de 6, es una variable independiente de gravedad, y el dímero D con un corte mayor de 4.500 nanogramos por decilitro, tiene, si bien no es una especificidad alta, pero sigue teniendo un valor predictivo negativo alto. Este es ejemplo de un paciente que estaba internado por COVID. Vemos en esta tomografía las lesiones periféricas, bilaterales, y el paciente seguía hipóxico. Se le hizo una tomografía con protocolo de TEP, y vemos ahí claramente que tienen los stops de todos los vasos lobares, e incluso de los segmentarios y subsegmentarios. Este es otro ejemplo, donde vemos también las imágenes, sobre todo en los vasos periféricos, segmentarios y subsegmentarios. Y este es un estudio de julio, publicado en Critical Care, sobre los factores asociados a embolismo pulmonar en los pacientes con distrés respiratorio, y se determinó que el 15% de los pacientes con distrés tienen TEP. Los factores de riesgo conocidos para TEP no se asocian a TEP en el contexto particular del distrés, y los pacientes con embolia pulmonar tuvieron una mayor duración de la ventilación mecánica y del uso de bloqueadores neuromusculares.
Se necesitan, por supuesto, estudios prospectivos que determinen predictores de TEP en pacientes con COVID-19 más graves. Se está haciendo, y esto ya es muy del especialista, por eso no me voy a detallar mucho, reconstrucciones tridimensionales para ver el grado de ocupación que tienen estas lesiones. Fíjense que acá en amarillo toma todo lo que serían las lesiones correspondientes al COVID y las partes bien aireadas tomadas en verde. También se está usando mucho lo que es la inteligencia artificial con distintas plataformas que tienen algoritmos computarizados. Este es el Icolang, que es una plataforma belga donde uno baja las imágenes tomográficas y automáticamente la computadora con ese algoritmo le determina el tipo de lesión y le otorga un porcentaje de la posibilidad que pueda ser lesiones compatibles con COVID o no. El Lunit es una plataforma coreana para poder descargar imágenes radiológicas y hace lo mismo, a través de un algoritmo computarizado, otorga un porcentaje de lo que pueda ser compatible o no, y este último que vemos aquí, el COVID Detector, es una plataforma chilena. Y lo último, y para terminar, esto es un poco una perla, que se está haciendo un estudio a partir de la tos del paciente. Esto es una plataforma americana y coreana, en forma conjunta, que invitan a los pacientes que tienen sospecha de COVID a grabarse la tos en esta plataforma, lo hacen en 2 o 3 oportunidades y de acuerdo a eso, estos algoritmos nos determinan si es compatible también con que el paciente esté afectado con COVID o no. Nada más, muchas gracias. Bueno, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias por el tiempo. Se me había cortado antes el Wi-Fi, parece. Bueno, se habrán dado cuenta, Germán es un obsesivo, meticuloso, tremendo, que ha dado la charla muy, muy interesante. Vamos a esperar a hacer la charla de ecografía, hacemos ahora, y después hacemos las preguntas y leemos las preguntas que tengan todos. Ahora, ecografía va a dar el doctor Folco. El doctor Folco también es un amigo, al igual que el doctor López. Juan se ha formado es especialista en terapia intensiva, se ha formado en el alemán, es instructor de ASARUP, de la Sociedad Argentina de Ultrasonografía Crítica, y tenemos la suerte de tenerlo acá en Pico. Así que larga Juan y después que termine con ecografía pulmonar, hacemos las preguntas a los dos disertantes. ¿Nos espera, Germán, no? Sí, por supuesto. Sí. Bárbaro. Vamos, Juan. A ver, ahí estoy tratando de poner la diapositiva. ¿Se ve ahí? Sí. ¿Ahí se ve? Rey está cargando, ahí está. Bueno, largamos. ¿Está entonces ahí? Sí, dale nomás. Bueno, largamos. Bueno, muchas gracias. Acá siempre lo que hablamos, todo lo que vayamos a hablar sobre ecografía, ¿sí? Siempre lo vamos a hacer bajo el concepto de POCUS, ¿sí? Que primero que nada que no somos ecografistas, ¿sí? Para nada. El especialista en imágenes obviamente que juega un rol importante, que no es el objetivo de esta charla, ¿sí? Nosotros no somos ecografistas, ¿sí? La idea es usar el ultrasonido como una herramienta más, como usamos el estetoscopio, como usamos cualquier otra herramienta en el examen físico para respondernos preguntas al lado de la cama del paciente. O sea que siempre ese es el objetivo final en el cual nos vamos a orientar la charla, ¿sí? La última palabra, como siempre, la tiene la clínica. Si a mí no me queda claro lo que estoy viendo, le voy a creer a la clínica y no a lo que estoy viendo. ¿Qué traductores vamos a usar para hacer el estudio de la ecografía pulmonar? Bueno, en realidad podemos usar todos. Tenemos traductores a grandes rasgos, ¿sí? De baja frecuencia, ¿sí? Que las características que tienen son que penetran más, pero tienen menor resolución de lo que estamos viendo, y en estos incluye, por ejemplo, el traductor sectorial para hacer ecocardiografía, el traductor convexo para hacer ecografía abdominal,
Y después tenemos los traductores de alta frecuencia, que tienen menor penetración, pero mejor resolución. Por esto, este lineal lo que vamos a usar sobre todo es para ver la línea pleural. Con respecto a dónde vamos a utilizar el traductor, a dónde lo vamos a apoyar, hay diferentes protocolos que se fueron desarrollando, ¿sí? En este caso, el que estamos viendo en pantalla es el protocolo, desde el protocolo Blue de Liechtenstein, que es el que empezó con esto de la ecografía pulmonar, que define puntos ecográficos, ¿sí? Como ven acá, que le llama Blue Point superior, Blue Point inferior, y una zona en la región por detrás de la línea axilar posterior que le llama PLAP, ¿sí? Que es lo que vamos a ver, va a ser el diafragma en esta localización y el seno costofrénico, ¿sí? Ahí hay que ubicar el traductor y reconocer esas estructuras, que son en las zonas que le llamamos zonas dependientes del pulmón, que obviamente son donde por gravedad vamos a encontrar la mayoría de los fluidos, ¿sí? Sobre todo en pacientes en terapia intensiva que están en decúbito. Después tenemos otro protocolo, así que en realidad ya no son puntos, sino que son áreas de insonación en el cual uno explora el tórax en diferentes áreas, y en este caso le va poniendo un puntaje de acuerdo a la aireación de pulmonar que va encontrando. Pero de nuevo, digamos, estos son protocolos para sistematizar el estudio. Pero, por ejemplo, cuando uno ausculta, ¿sí? Si bien hay regiones de auscultación, uno va auscultando donde le parece que va a tener la clínica. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Uno debe ir a buscar, apoyar el traductor para ir a buscar, en este caso, las lesiones características por el coronavirus. Acá vamos a ver que el transductor lo vamos a tener que colocar en posición longitudinal, es decir, paralela a la línea media, ¿sí? Que corte las costillas, ¿sí? La imagen que tenemos que tener en la cabeza es esta, en la cual vamos a ver una costilla, ¿sí? Músculo intercostal, otra costilla, y por debajo vamos a ver la línea pleural. En este caso, acá vemos la línea pleural que está constituida por la pleura parietal y la pleura visceral. En el caso de la ecografía, normalmente la vemos como una sola línea hiperecogénica, lisa, ¿sí? Que no la podemos habitualmente diferenciar. Y lo que nos tenemos que centrar nosotros es para ver que esta pleura se deslice con los movimientos respiratorios. Es decir, entonces, el traductor siempre cortando a las dos costillas para que me quede la imagen de una costilla a la izquierda y otra a la derecha, y analizar lo que está pasando, ¿no? En la línea pleural y por debajo. Acá vemos una imagen ecográfica con un traductor lineal de alta frecuencia, por lo cual penetra poquito, pero vemos con buena definición cómo se definen las costillas, ¿sí? De blanco, costilla a costilla, músculo intercostal, y ven que la línea pleural es una sola línea hiperecogénica, a diferencia de lo que sería la pleura parietal y visceral. Y acá donde está la flecha uno debe centrar el ojo para poder ver que la pleura se deslice en forma horizontal con los movimientos respiratorios. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros vamos a estudiar al pulmón, ¿sí? Normalmente uno sabe que sinónimo de aire en ecografía no sirve. En este caso, el aire cuando hay aire, el ultrasonido genera artefactos. Entonces, al atravesar el ultrasonido, la línea pleural genera artefactos, ¿sí? Que de acuerdo a la aireación que hay por debajo de la línea pleural, a medida que hay más interfase líquido que aire, va cambiando esos artefactos. Entonces, el estudio pulmonar, a diferencia del estudio ecográfico de los diferentes órganos, que uno ve la imagen anatómica, nosotros lo que estudiamos acá son los artefactos que se producen cuando el ultrasonido atraviesa la línea pleural. Lo que es normal, un pulmón normal aireado, lo vamos a ver de esta forma, que es la línea pleural acá arriba, y líneas paralelas a la línea pleural equidistantes entre sí, que se reflejan hacia abajo, ¿sí? Reverberantes, que le vamos a llamar líneas A. Esto es un patrón tipo A que cuando vemos que además del patrón A, líneas A, esta pleura se desliza con los movimientos respiratorios, vamos a decir que el patrón pulmonar es normal. Ahora, cuando empieza a aumentar el líquido, ¿sí? No importa si esto es alveolar, intersticial o dónde está el líquido, porque no podemos con la ecografía diferenciar esa situación, estos artefactos se van a producir cada vez más paralelos entre sí, más cerquita, y van a generar no imágenes paralelas, sino que la vamos a ver como una línea vertical, que le llamamos línea B o cola de cometa. Es decir, de un patrón aireado normal, con líneas paralelas, pasamos a líneas verticales, ¿sí? Que le llamamos líneas B, que se mueven paralelamente de forma horizontal también con los movimientos respiratorios, y parten de la línea pleural y llegan hasta la parte de abajo de la pantalla del ecógrafo. Eso es muy importante. Tienen que llegar abajo, deslizarse junto con la pleura,
y acompañar los movimientos respiratorios. Esto es una imagen representativa gráfica, que acá lo que vemos es principalmente las limitaciones que tenemos con la ecografía pulmonar, ¿sí? ¿Qué vamos a pasar? Como yo les dije anteriormente, que al estudio de pulmonar nosotros lo vamos a hacer con los artefactos que se produzcan a nivel de la línea pleural. Todo lo que esté, digamos, en las regiones profundas del pulmón, como periliares, ¿sí?, me va a ser tapada por los artefactos que se produzcan en la línea pleural. Entonces, esto es una limitación muy importante, que si hay una lesión profunda en el parénquima pulmonar, no la vamos a poder ver con la ecografía, porque va a ser tapada por los artefactos que se generen en la pleura. Si, por ejemplo, hay una lesión, que acá tenemos un centro, pero la inflamación llega hasta la línea pleural, sí vamos a poder localizarla, ¿sí? Lo que tenemos a favor en esta enfermedad por COVID es que las localizaciones son en general, en la mayoría de los casos, ¿sí?, periféricas, con contacto pleural. Entonces, nos va a aumentar la sensibilidad del estudio. Entonces, a través de el estudio de estos artefactos, ¿sí?, que se generan con la pleura, vamos a definir diferentes patrones, ¿sí? Le vamos a llamar un patrón A, normal, un patrón B, o síndrome intersticial, síndrome de consolidación, síndrome de derrame pleural y neumotórax, ¿sí? O sea que la especificidad, digamos, de las lesiones pulmonares es baja. Con la ecografía nosotros vamos a hablar de síndromes, de patrones, y siempre la interpretación va a ser, el diagnóstico va a ser clínico. Acá vemos a modo cómo va el pulmón, la aireación pulmonar a medida que va disminuyendo, ¿sí?, cómo va cambiando los patrones pulmonares. Acá vemos la costilla, ¿sí?, con la sombra acústica, ¿sí?, el ultrasonido no atraviesa y se genera una sombra negra, la línea pleural y las líneas A paralelas, ¿sí? A medida que aumenta la interfase líquido-aire, se generan las líneas B, ¿sí?, verticales. En el caso de COVID vemos cómo la pleura, en vez de ser lisa, fina, hiperecogénea, se hace irregular. Posteriormente, vemos que además de ver líneas B, vamos a ver consolidación, ¿sí?, que ya se empiezan a ver en general subpleurales, pero se pueden ver como regiones blanquitas, así como se ven acá, hiperecogénicas. Y llegamos a un estadio extremo de pérdida de la aireación pulmonar, que es lo que le llamamos nosotros la hepatización pulmonar, ¿sí? En este caso, cuando hay hepatización pulmonar, no hay nada de aire, entonces nosotros ya podemos reconocer imagen anatómica del pulmón, ¿sí? Que en los estadios anteriores, en este continuo deterioro de la aireación pulmonar, no lo vamos a distinguir, vamos a ver patrones ecográficos por artefactos, pero cuando hay una pérdida total de la aireación, nosotros vamos a poder ver el parénquima pulmonar. Acá vemos un video, ¿sí?, que vamos a ver cómo el transductor va recorriendo a través del espacio intercostal y vemos la línea pleural, cómo se desliza con los movimientos respiratorios en forma horizontal, ¿sí? Costilla, pasamos a otro espacio intercostal y vamos recorriendo el todo, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos el transductor orientado longitudinal, ¿sí? Lo que esté a la izquierda va a ser cefálico y lo que esté a la derecha va a ser caudal. Eso de acuerdo a cómo esté programado el equipo, pero en la mayoría es de esta manera. Esto es lo que Lichtenstein, que es el que empezó con esto de la ecografía, le llama signo del murciélago. ¿Sí? Hay que tener mucha imaginación acá con esto de la ecografía pulmonar. Acá vemos una costilla con su sombra acústica, otra costilla con su sombra acústica, y la línea pleural, que normalmente nosotros la localizamos de 0,5 a 1 centímetro por debajo de la línea de las costillas, ¿sí? Y acá vemos línea A paralela a la línea pleural, ¿sí? Esto es muy importante porque nosotros debemos reconocer la costilla, línea pleural y costilla para evitar los errores. ¿Por qué? Porque si se me generan, por ejemplo, artefactos en el tejido celular subcutáneo, nosotros podemos interpretar erróneamente que estamos hablando de pulmón o línea pleural. Entonces es muy importante siempre reconocer para que estemos seguros de que lo que estamos viendo es la línea pleural. Acá vemos un ejemplo, ¿sí?, en el cual se ve una costilla con su sombra acústica, la línea pleural con movimiento respiratorio y las líneas A. ¿Sí? A la derecha lo mismo. A veces nosotros no reconocemos perfectamente, por ejemplo, en un paciente con obesidad mórbida es muy difícil lograr una imagen en la cual se vea bien la costilla y bien la costilla de la línea pleural, y a veces se ve solo el patrón pulmonar y hay que cambiar incluso la profundidad en la cual estamos insonando al tórax. Acá vemos otro ejemplo, ¿sí?, con menor definición, con mayor
con menor profundidad también, ¿sí? Que vemos la línea pleural, cómo se desliza con los movimientos respiratorios. Y acá a la derecha, esto es muy importante para que vean la diferencia de lo que es el deslizamiento pleural a la izquierda y a la derecha, que no hay deslizamiento pleural, sino que, si prestan atención, la pleura acompaña en un movimiento vertical hacia arriba y hacia abajo la contracción del músculo intercostal, ¿sí? Acá se ve un deslizamiento pleural y a la derecha la pleura solo acompaña el músculo intercostal, no hay deslizamiento. Esto se ve en el caso del neumotórax. Lo que estamos visualizando es solo la pleura parietal. Acá está la línea pleural conformada por pleura parietal y pleura visceral con movimientos respiratorios, y acá solo la pleura parietal, pero no genera el mismo artefacto de líneas A. La diferencia es que no hay deslizamiento pleural. Por eso la importancia de reconocer siempre la costilla y ver que la línea pleural haya deslizamiento pulmonar. Acá hablamos de las líneas B, ¿sí? Que son artefactos verticales, ¿sí? Acá son muchas líneas B que parten de la línea pleural, esta le llamamos colas de cometa, ¿sí? Parten de la línea pleural y llegan hasta la base de la pantalla y se deslizan también con los movimientos respiratorios. Acá vemos menor cantidad de líneas B, ¿sí? Esto es un pulmón probablemente con menor aireación que el de la izquierda. Acá vemos los movimientos, ¿sí? Ven que las líneas B, estas líneas verticales, se mueven con los movimientos respiratorios. Entonces podemos hablar que este paciente tiene un síndrome intersticial, ¿sí? De acuerdo, la clínica va a ser lo que me va a decir a mí por qué le está pasando esto al paciente, ¿sí? No la ecografía. La ecografía lo que me va a decir a mí es que debajo de esta línea pleural hay una interfaz en la cual está aumentada la relación líquido-aire, ¿sí? Este pulmón no está aireado, este pulmón tiene mayor porcentaje de líquido. Acá vemos un ejemplo en el cual podemos visualizar líneas A, pero también podemos visualizar las líneas B, algunas que se mueven sobre y van tapando el patrón A y se mueven sobre la línea pleural, ¿sí? Esto sería que, digamos, está aireado el pulmón, pero ya empieza a haber líquido y podemos empezar a visualizar líneas B. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de un paciente en terapia intensiva que lleva varios días de ventilación mecánica con balance hídrico positivo y le encontramos algunas líneas B hasta 3 en las zonas declives, es normal, digamos, no quiere decir que ese paciente esté cursando con algún síndrome intersticial patológico, sino que cuando hay ganancia de líquidos podemos encontrar hasta 3 líneas B en las zonas dependientes del pulmón. Entonces, vemos de nuevo el registro de el cambio de patrón, desde patrón aireado hasta la hepatización. Esta imagen de hepatización pulmonar la vamos a encontrar cuando nosotros colocamos al transductor en la zona del plato, ¿sí? Acá vemos una imagen en la cual podemos encontrar similar, volvemos acá para que se entienda esta imagen, es la línea pleural con las líneas B y una pequeña consolidación pulmonar subpleural. Acá vemos cómo se ve en una imagen real, ¿sí? Se va movilizando a través de los espacios intercostales, por eso van pasando las costillas con las sombras acústicas, y vemos muchas líneas B, ¿sí? Un patrón con mucho síndrome intersticial y con una pérdida de la regularidad lisa de esa línea pleural, la vemos toda irregular, sustituida por consolidaciones subpleurales. Acá hay que afinar un poco el ojo, hay que entrenarse en ver estas consolidaciones pleurales porque uno se las puede pasar de largo cuando visualiza gran cantidad de líneas B, como en este caso. Pero si prestamos atención, acá está irregular, con hiperecogénico y con zonas de anecogénicas que hacen que nos hagan sospechar de que hay una consolidación subpleural, de la cual también parten líneas B por el síndrome intersticial. Acá vemos otro ejemplo. A la derecha vemos cómo la pleura, ¿sí? Está totalmente reemplazada, irregular, de la cual parten líneas B. Esto es una consolidación subpleural. Y a la izquierda vemos ya una consolidación un poco más grande, si bien está a menor profundidad, vemos cómo no reconocemos ni un patrón A ni un patrón B, sino lo que vemos son ecos irregulares, ¿sí? que rompen la línea pleural, ¿sí? Que no la podemos ver, que hay una discontinuación de esa línea pleural, y todo esto es consolidación pulmonar. Acá vemos otro ejemplo más sutil, a la izquierda, ¿sí? En el cual se pierde la regularidad y vemos estas consolidaciones. Acá se ve lisa y acá se ve bien irregular.
En el lado derecho también vemos cómo está engrosada la pleura y acá vemos la consolidación subpleural. Esto está abarcando varios espacios intercostales, por eso vemos acá las diferentes, cómo va cambiando con respecto a un espacio intercostal y el otro, porque podemos tener patología en un espacio intercostal y no en el otro, claramente. En el caso de la hepatización pulmonar, la imagen que tenemos que tener en la cabeza es esta, ¿sí? El seno costofrénico, ¿sí? Con el diafragma, el hígado o el vaso del lado izquierdo, cuando ponemos el transductor en la región del PLAP, del índice. Es decir, tenemos que ir a buscar el transductor acá a esta zona de declive, donde veamos cómo el diafragma llega y podemos localizar el seno costofrénico, ¿sí? Con la base pulmonar. En general, por detrás de la riña axilar posterior, que es donde vamos a encontrar, como dijimos anteriormente, la mayor cantidad de fluido cuando el paciente está en decúbito. Esta es la imagen para que la vayamos reconociendo, ¿sí? Supónganse que tienen el diafragma, el seno costofrénico, la pared del tórax y la base pulmonar. Ahí la vemos. Así la vamos a ver acostada cuando coloquemos el transductor en el ecógrafo. Y acá vemos un ejemplo, ¿sí? En el cual vemos el diafragma con el hígado y toda la base pulmonar, en la cual ya no vemos artefactos, ¿sí? Ni líneas A, ni líneas B, ni consolidación, sino que acá vemos el parénquima pulmonar, porque hay una total pérdida de la aireación pulmonar. Acá vemos otro ejemplo, ¿sí? En este caso es un paciente pediátrico, por eso se ve desde la región anterior hasta la región posterior del tórax, y vemos cómo está el diafragma, el hígado y toda la base pulmonar hepatizada. Que si ven que cuando respira, que el diafragma baja, hay un poco de derrame pleural entre el diafragma y la base pulmonar. Acá vemos un resumen de cómo son los patrones, ¿sí? A modo de ejemplo comparado con tomografía y radiografía, ¿sí? En el cual vemos una radiografía aireada, ¿sí? Una tomografía normal, un patrón A, y acá vemos con deslizamiento pleural para decir que estamos hablando de un patrón normal. Ya cuando hay síndrome intersticial, que lo vemos con vidrio esmerilado, como habló el doctor, vemos que aparecen estas líneas B que las vamos a ver de esta manera como se ve acá abajo. Ya cuando hay consolidación, ¿sí? Acá la vemos con base pleural, la podemos ver de esta manera, y acá vemos la irregularidad pleural con la consolidación, de la cual también parten líneas B. Cuando hay una pérdida total de la aireación, vemos de nuevo acá, como en la base pulmonar esta, sobre todo en los distrés respiratorios severos, apoyamos el traductor en la zona posterobasal, ¿sí? En la zona del PLAP, y vemos esta imagen con la hepatización pulmonar. Acá vemos también a modo de ejemplo, comparado con la tomografía, en la región basal, cómo vemos el diafragma, derrame pleural acá, pequeño, ¿sí? Esta zona bien negra anecogénica, con la base de pulmón hepatizada, líneas B, que las vemos acá con este síndrome intersticial, este vidrio esmerilado. Acá hay un patrón A que está a modo de ejemplo, si bien acá se ve vidrio esmerilado, si no estuviese con vidrio esmerilado, veríamos, en la región anterior veríamos este patrón A, y en la zona intermedia entre una hepatización y vidrio esmerilado vemos, cuando hay consolidación, vemos de esta manera, de modo irregular, sin reconocer patrón A ni patrón B. En cuanto a los hallazgos característicos, ¿sí? En la pandemia por coronavirus y en la neumonía, lo que vemos en ecografía pulmonar es el engrosamiento y la irregularidad de la línea pleural, ¿sí? Que es lo que veíamos acá. Si ustedes prestan atención, esto es con un transductor de alta frecuencia, vemos la línea pleural, cómo se interrumpe, ¿sí? Acá con una mínima consolidación subpleural. Vemos también patrón B, ¿sí? Que esto va a depender, ¿sí? Si las líneas B se hacen cada vez más numerosas hasta que se hacen confluentes, obviamente que eso va hablando de que la pérdida de la aireación es mayor, y sobre todo con las áreas, ¿sí? Si nosotros tenemos un paciente que al ingreso tiene una zona de línea B en una región superior y posteriormente en la evolución del paciente se llena de línea B, obviamente que habla de la gravedad y la pérdida y la progresión de la enfermedad con la pérdida de la aireación, ¿sí? Por eso acá habla de patrón focal, multifocal o confluente, cuando vemos como una única línea B, como una cortina que ocupa todo el espacio intercostal. Como lo veríamos, por ejemplo, en un edema de pulmón cardiogénico, veríamos de la misma manera que vemos un gran área de vidrio esmerilado. Consolidaciones, ¿sí? Acá la vemos,
con un aire totalmente irregular que rompe la línea pleural y que de la cual parten líneas B, ¿sí? Y cuando el paciente se va recuperando, va a pasar de este estadio de líneas B a patrón A, ¿sí? Eso está validado como evaluación de la recuperación pulmonar. Esto es muy importante, que dice que no son comunes los adernemas pleurales, tal cual como dijo el doctor en la charla anterior. Si acá vemos en la zona del PLAS, en la zona posterior, vemos el diafragma con un gran derrame pleural, ¿sí? Acá vemos la lengüeta pulmonar hacia el seno costofrénico, ¿sí? Que obviamente que cuando nosotros visualizamos un gran derrame pleural nos tiene que hacer pensar que al paciente le está pasando otra cosa, ¿sí? Obviamente puede tener coronavirus, pero puede ser, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca y que esté con insuficiencia cardíaca descompensada, o alguna otra comorbilidad que les puede estar dando del derrame pleural. Es raro, muy poco común, que nosotros observemos derrame pleural en la enfermedad por coronavirus. ¿Cuándo usarla? Bueno, la verdad que cuando uno va a buscar, si bien no hay mucha evidencia, está surgiendo toda la evidencia ahora, como hablamos al principio, así, ¿cuándo me va a servir a mí más que cuándo usarla? En este caso está escrito que uno lo puede usar desde la casa, en el departamento de emergencia, así en la guardia, en clínica médica o en la terapia intensiva. Siempre vamos a poder evaluar la evolución, ¿sí? Y la afectación pulmonar en cualquier área, ¿sí? Obviamente en la casa, en el diagnóstico, y en la guardia, sobre todo el diagnóstico de la enfermedad, ¿sí? Y en la clínica médica, ¿sí? Cuando tengamos un paciente internado, nosotros principalmente lo que vamos a evaluar cuál es el riesgo de deterioro y ir monitorizándolo para adelantarnos al deterioro clínico y poder, por ejemplo, si es un paciente que va a requerir soporte ventilatorio, ya presentar la terapia intensiva, y en el caso que ya lo tengamos en terapia intensiva, evaluar cómo y monitorizar el tratamiento, ¿sí? El seguimiento de acuerdo a la irritación pulmonar. Esto es un esquema, ¿sí? Que hicimos en la revista de ecografía pulmonar, ¿sí? Que en el cual vamos a hablar a grandes rasgos, ¿no? Obviamente una enfermedad leve que va a tener un patrón normal con líneas A, ¿sí? Que puede tener alguna que otra línea B, pero va a ser focal, no van a ser confluentes, ¿sí? Y probablemente tenga oxigenación normal. Una enfermedad moderada ya cuando este síndrome intersticial, las líneas B se hacen más confluentes, ¿sí? O ocupan mayor cantidad de áreas, ¿sí? Áreas de pulmón blanco se le llaman esas líneas que parten de las consolidaciones. Cuando la línea pleural está con disrupciones o hay consolidaciones subpleurales, eso nos hace pensar que ese paciente hay que mirarlo más de cerca. Si es un paciente que probablemente tenga un deterioro clínico en las próximas 24 o 48 horas y es para mirarlo de cerca. O sea que acá vamos a hablar que los signos de alarma son cuando las líneas B ya son confluentes, cuando hay irregularidad de la línea pleural o cuando hay consolidaciones subpleurales. Ya cuando vemos consolidaciones pulmonares, obviamente que ese paciente probablemente ya esté con requerimiento de soporte ventilatorio. Acá vemos un ejemplo, ¿sí? Gráfico. A modo de ejemplo, obviamente que tenemos dos pacientes que saturan lo mismo, ¿sí? Que están con la misma frecuencia respiratoria. Supongamos que uno tiene la capacidad de tener mejores mecanismos compensadores, y acá tenemos, por ejemplo, un paciente de la izquierda que lo vemos con patrón B en las zonas basales, ¿sí? Una línea B acá. Ya del lado izquierdo más líneas B, región superior del lado izquierdo líneas B y un patrón A normal en la región superior del pulmón derecho. Por otro lado, un paciente que satura lo mismo, que tiene la misma frecuencia respiratoria, pero si nos centramos en la base derecha, en la región posterior le encontramos esta consolidación pleural, ¿sí? Pulmonar, que obviamente nos hace pensar que este paciente hay que mirarlo más de cerca que este paciente. Si bien hay estudios que validan los scores de aireación, digamos, cuando uno lo tiene y puede verlo, la evolución del paciente desde que lo recibió con un patrón A, que empiezan a aparecer líneas B y que posteriormente aparece en la consolidación, nos hace pensar que ese paciente hay que mirarlo de cerca y nos va a servir para el monitoreo y para las decisiones que vamos a tomar con el paciente, ¿sí? Si es un paciente que va a requerir soporte ventilatorio o que va a tener que ir a terapia intensiva. Acá vemos, por ejemplo, dos pacientes que saturan lo mismo, nada más que uno está más taquimnéico que el otro, y si ustedes prestan atención, el de la izquierda, sí, son
pacientes que solamente le encontramos un vidrio merilado sin una tomografía o una línea B, y en este caso tiene mayor cantidad de líneas B, pero si ven la línea pleural encontramos una consolidación subpleural. Este paciente probablemente también esté clínicamente con mayor riesgo de deteriorar que el de la izquierda, ¿sí? Acá es muy importante, cuando uno escucha a los expertos de esto en ecografía, ¿sí? ¿Qué hacemos con un paciente porque una cosa es tener un paciente en las condiciones ideales, ¿sí? En las cuales el servicio de salud no está saturado, y otra cosa es cuando el servicio de salud se satura y entran a llegar pacientes y pacientes y pacientes? Bueno, utilizaban la ecografía pulmonar justamente para el screening y la toma de decisiones. Si es un paciente, tenemos estos dos pacientes, ¿sí? Supónganse, con algunas líneas B, con un síndrome intersticial, es muy importante determinar en qué periodo de la evolución está con respecto al inicio de los síntomas, porque si es un paciente que ya está atravesando la segunda semana y recién fue a consultar y solamente tiene una línea B, obviamente que ese paciente probablemente ya esté cursando gran parte de la gravedad de la enfermedad, ya la pasó, entonces es probable que uno pueda hacer un seguimiento domiciliario. En cambio, en un paciente que recién empieza la segunda semana de la enfermedad, que ya pasó la etapa de la viremia, está empezando el compromiso pulmonar y ya el primer día tiene este patrón ecográfico con líneas B en las bases y consolidación subpleural, es un paciente que probablemente deteriore y haya que mirarlo más de cerca e ingresarlo en el caso de que haya que el sistema de salud esté saturado, obviamente, que esperemos que no nos pase nunca, pero se han tomado decisiones en base a la ecografía pulmonar, tanto en domicilio como en guardia. Acá vemos en grande, ¿sí? Esta imagen de disrupción de la línea pleural con consolidación subpleural, y otra imagen también con cómo la línea pleural, en vez de ser lisa, homogénea, ¿sí? Cómo se interrumpe y parten algunas líneas B. Esto es un score, que es el score de luz, ¿sí? Que es muy conocido para cuantificar la aireación pulmonar, que divide, como vimos al principio, así en áreas, en 12 áreas, ¿sí? 6 en cada hemitórax, y uno le va poniendo un puntaje, ¿sí? De acuerdo a la aireación pulmonar, con un máximo de 36 por 3 puntos en cada lugar. Acá vemos, ¿sí? Le vamos a poner 0 puntos a un patrón A normal, 1 punto cuando son líneas B, algunas, ¿sí? Y cuando hay 2 puntos, cuando ya empiezan a ser confluentes esas líneas B, obviamente que ese paciente está evolucionando peor o tiene menor aireación pulmonar, ni hablar cuando hay consolidación pulmonar, que le ponemos 3 puntos. Acá vemos un ejemplo de un paciente grave, si este es un paciente ventilado en ARM, que acá vemos, por ejemplo, consolidación y consolidación. Ya cuando vemos mayor afectación de consolidación pulmonar, es un paciente que necesita sí o sí soporte ventilatorio. Esto es un trabajo así que en el cual hay varios trabajos que han salido, lo que pasa que tienen bajo número de pacientes, y el objetivo no es analizar la evidencia, sino ser lo más gráfico posible. Acá vemos cómo la tomografía, cómo se correlaciona con la ecografía. Ven que acá hay una consolidación chiquita subpleural en la ecografía y cómo se ve por tomografía, de la misma manera que se ve en las regiones posteriores, cómo se ve la interrupción y la sustitución de la línea pleural por estos ecos irregulares, que estamos hablando ya de consolidación pulmonar. Del mismo modo a la derecha, cómo se ven las regiones posteriores, las consolidaciones pleurales, y algo muy sutil, como se ve acá, que nosotros lo vemos acá, esta interrupción que veíamos anteriormente, es algo muy sutil y se ve con un traductor en general de alta frecuencia, el lineal que hablamos al inicio de la charla. Este otro trabajo, que dentro de los trabajos, digamos, que la evidencia que está bastante bien, es un estudio prospectivo, que los pacientes todos recibieron tomografía, todos se le hicieron ecografía pulmonar, y la evaluación tomográfica y ecográfica eran ciegos entre sí, o sea que uno podría decir que la calidad de evidencia del trabajo es aceptable. Lo que ve es para mostrarles que la sensibilidad de la ecografía es del 100%, ¿sí?
Esto obviamente que en manos expertas. El que se encargaba de hacer la ecografía pulmonar era un experto en ecografía pulmonar, y obviamente que la sensibilidad en ese caso no es lo que nos va a pasar en la realidad nuestra, ¿sí? Pero bueno, esto es para mostrarle que en manos entrenadas la ecografía puede tener una alta sensibilidad y ser útil. Entonces las ventajas de la ecografía, que no utiliza radiación, ¿sí? Que es repetible. La podemos hacer al lado de la cama del paciente. Nosotros, si ingresamos un paciente, podemos hacer el seguimiento, ¿sí? Como les dije recién, de las manos entrenadas, obviamente que tiene altísima sensibilidad. Podemos exponer a menos personal de salud. ¿A qué me refiero con esto? Que si tenemos que llevarlo a tomografía, tenemos que llevarlo, exponer a la gente del tomógrafo, hacer la desinfección del lugar. Lo mismo si pedimos una radiografía, hay que desinfectar el equipo portátil, el radiólogo. Entonces, en eso me refiero a que hay menor exposición del personal de salud, porque el que realiza la ecografía es el mismo persona que el que está atendiendo el paciente, ¿sí? O sea que sería una sola persona la cual realiza el estudio. Bajo costo. Y esto de la realización de otros aspectos del POCUS, me refiero a que si uno tiene un ecógrafo en el cual puede evaluar, se entrena en evaluar otros aspectos, como por ejemplo ecocardiografía, puede detectar otros manejos del paciente, sobre todo esto orientado al paciente de terapia intensiva, en el cual, aparte de hacer la ecografía pulmonar, hacemos una valoración cardiológica de cómo está la función cardiovascular, ¿sí? Sobre todo si, por ejemplo, estamos sospechando en un tromboembolismo de pulmón con compromiso hemodinámico, lo vamos a poder evaluar con la valoración de las cavidades derechas, podemos evaluar la respuesta a fluidos y otros usos que le podemos dar más allá de la ecografía pulmonar, ¿sí? La desventaja, obviamente, que es operador dependiente, la especificidad es baja, ¿sí? Como les digo, líneas B pueden ser líquido por diferentes causas y no la vamos a saber, si eso lo va a decir la clínica y no la ecografía. Y la limitación muy importante en las lesiones profundas, esto es muy importante, ¿sí? Si hay un paciente que viene con clínica de coronavirus, clínica de neumonía y no le vemos ninguna lesión, no nos podemos quedar tranquilos porque ahí no podemos pasar por alto muchas lesiones que no están en contacto con la pleura o en la región superficial y no las vamos a ver. Esto es una diapositiva que nos mostró el doctor Nogué, ¿sí? Que es un experto en ecografía pulmonar, es español y está a cargo de un servicio de atención de pacientes con coronavirus, que solamente para nos mostraba la diferencia entre auscultar el paciente, la distancia y realizar la ecografía, ¿sí? Que está de 47 centímetros a 94 centímetros cuando uno solo apoya el traductor y cuando tiene que auscultarlo. ¿Qué es realmente cuando uno tiene el EPP puesto y se encarga de la evaluación de un paciente? También les digo que colocarse el estetoscopio por debajo de la máscara, por arriba de la cofia, es muy difícil. Hay que tener mucho cuidado con las manos de no tocarse la cara por debajo del equipo de protección. Y esto es algo que les quería mostrar que es muy importante a tener en cuenta, ¿sí? Que si bien dijimos que el traductor, como ven en este caso, hay que ponerlo longitudinal, hay que realizar este movimiento, ¿sí? De moviendo la cola del traductor sin cambiar el punto de apoyo en el tórax, para esto que ustedes ven acá, que si ustedes prestan atención, aparecen las líneas A, pero por otro momento se ve un patrón totalmente, como se ve acá abajo, así, homogéneo, en el cual no podemos distinguir líneas A ni líneas B, ¿sí? Esto sucede cuando nosotros no angulamos el traductor perpendicular a la pleura, ¿sí? Para que el artefacto pleural se produzca, tiene que estar el haz de ultrasonido perpendicular a la pleura, que lo vamos a ver así, moviendo la cola del traductor hasta que la pongamos bien perpendicular a la pleura y nos va a aparecer el patrón o artefacto del cual queremos ver, ¿sí? Si ustedes ven acá se ve en el video, que si no lo angulamos bien no vamos a reconocer ningún patrón y cuando lo angulamos aparece el patrón A que vemos acá abajo. Esto es muy importante porque hay veces que lo apoyamos y no vemos nada y no podemos reconocer ningún patrón. O podemos confundir, como se ve acá, como si esto fuera una consolidación pleural por los ecos irregulares y no lo es, sino que hay un patrón A. Esta otra de las limitaciones, que esto es el equipo que tenemos en el hospital para que
con un plástico que lo recubre para evaluar a los pacientes COVID, que acá vemos que cómo se ve a través de ese plástico la pantalla, que no es lo mejor. Imagínense con las antiparras y la careta puesta, viendo a través de este plástico y viendo la pantalla. Obviamente que esto es una limitación también muy importante, que hay que tener en cuenta que no todo es fácil como parece, y a veces se hace muy complicado poder visualizar, sobre todo cuando un paciente complejo en terapia intensiva, que lo tenemos conectado a 1000 cosas y es muy difícil poder optimizar bien la imagen. Y esta es un eco también para mostrarle que cualquier equipo que tengamos nos va a servir para hacer ecografía pulmonar, porque como vinimos hablando desde el principio, la ecografía pulmonar se produce por artefactos. Entonces, los equipos viejos, sobre todo como este, es los que mejor se ven los artefactos, ¿sí? Porque los nuevos en general tienden a eliminar los artefactos, porque los ecografistas, los especialistas en imágenes quieren ver una buena imagen en la cual el equipo le elimina los artefactos, y nosotros lo que queremos ver son justamente los artefactos. Entonces, este equipo, por ejemplo, es muy bueno para hacer ecografía pulmonar. Así que con eso es todo, espero que más o menos se haya entendido. Bueno, Juan, sí, excelente la charla, muy claro, excelente. ¿Se escucha? Sí, sí, Ramón, se escucha. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Yo tengo un problema con la cámara, no sé si hay alguna pregunta, si no yo tengo preguntas para hacer, así que no se vayan los disertantes. Ramón, Sí. déjame aclararles a todos, más que toda la gente que está en otras provincias y que se conecta, que esta charla y todas las otras las pueden encontrar también en el canal de YouTube del Colegio Médico. Bárbaro. Bárbaro, excelente. Bueno, les decía antes, bueno, yo a Germán lo conozco desde que empecé la residencia de terapia intensiva y fue mi primer jefe de guardia y jefe también en clínica privada. Así que sé que es un meticuloso y estudioso tremendo. Entonces, te quería hacer una pregunta, Germán, acorde a eso. Porque hablaste del patrón en vidrio esmerilado como uno de los patrones más frecuentes tomográficamente en COVID, y te quería preguntar cuál era el fundamento fisiopatológico desde el punto de vista tomográfico del patrón en vidrio esmerilado y para poder diferenciarlo de la consolidación, ¿no? Sí, bien. La característica del patrón de vidrio esmerilado es que hay una ocupación alveolar, pero que es parcial. Eso lo diferencia ya de por sí de la consolidación, donde la ocupación alveolar es total, es completa. Y el ser parcial nos produce una opacificación tenue de la densidad pulmonar, por lo cual se puede ver a través de esa densidad tenue los vasos sanguíneos y los bronquiolos terminales, mientras que en la consolidación no lo podemos ver. Eso sería una de las características desde el punto de vista tomográfico. También hay que tener en cuenta que el vidrio esmerilado no es un patrón específico, es claramente inespecífico, puesto que se presenta no solamente en enfermedades alveolares, sino también en intersticiales y en afecciones mixtas. Es decir, lo podemos encontrar en procesos agudos, tanto en las neumonías intersticiales como en las neumonías bacterianas, las neumonías sobre todo por micoplasma y las víricas, en los estadios iniciales del distrés respiratorio, del edema de pulmón. También lo podemos encontrar en la hemorragia pulmonar, es decir, nos orienta siempre y cuando tengamos la suspicacia de lo que estamos sospechando clínicamente. Pero en definitiva, desde el punto de vista tomográfico, se diferencia por la parcialidad de la ocupación del alveolo. Esa sería la respuesta. Perfecto, perfecto. Acá, Juan, hay una pregunta
de Marín y Razábal. Ajá. ¿Cómo No puedo ver yo acá. ¿Cómo? Que no veo, sí, decime. Te la leo. Bueno, Marín y Razábal es médica, especialista en imágenes, excelente persona, y nos pregunta si puede ocurrir que el paciente tenga PCR negativa y signos ecográficos positivos. Sí, en el último trabajo que estaba mostrando ahí con respecto a la sensibilidad, ven que tiene una sensibilidad mayor a la PCR. Porque ellos ven que tiene una sensibilidad del 100%, obviamente que en un estudio diagnóstico comparado la ecografía, como la tomografía como gol estándar, y la PCR, como dijo el doctor previamente, de 60 o 70%, ¿sí? Y la sensibilidad de la ecografía del 100%. No sé si eso responde a la pregunta, pero eso, ya de nuevo, la evidencia que hay, la calidad de evidencia es baja, obviamente, pero bueno, en manos entrenadas la sensibilidad es superior a la PCR. Obviamente que en un contexto de pandemia en el cual nos van a llegar los pacientes así, porque en un paciente aislado que me llega con alguna, que le encuentro algunas líneas B, no voy a pensar que es coronavirus si no estamos en un contexto de pandemia, ¿no? Se entiende que el estudio de eso es realizado en unos lugares donde llegan masivamente los pacientes, en diferentes estadios de la enfermedad. Exactamente, hay que contextualizar los patrones y las imágenes. Tengo otra pregunta para los dos, pero quería resaltar algo que sí es muy importante de yo que estoy iniciando en el uso de la ecografía. Es muy importante poder realizar el POCUS, además de la ecografía pulmonar, en estos pacientes y en cualquier paciente que esté ventilado. El hecho de la ecografía, de poder visualizar los órganos y aumentar la sensibilidad y la especificidad del examen físico es sumamente beneficioso para los pacientes, ¿no? En todos los pacientes de terapia intensiva. Bueno, y a los dos... ¿Cómo, Juan? No, dale. A los dos les quería preguntar, porque a los pacientes COVID ventilados frecuentemente los tenemos en decúbito prono. Y muchas veces estos pacientes tienen, bueno, se ha descrito la compliance pulmonar no tan alterada, pero sí hipoxemia y que la evolución puede ser lenta. Y a veces, más allá del examen físico, lo queremos controlar con imágenes. Y Germán, te quería preguntar si a los pacientes estos que están en decúbito prono, y no me preguntes por qué le querría hacer una tomografía, pero si se le puede hacer una tomografía en decúbito prono y comparar las imágenes con otras imágenes previas que yo he tenido, para ir comparando evolución. ¿Se entiende o no? Sí. No hay evidencia en trabajo. Lo que yo he leído, lo que he escuchado de charlas, se podría hacer el ataque en decúbito prono, con los cuidados, lógicamente, del paciente que está ventilado, por las canulaciones, etcétera, pero lo que hay que tener en cuenta es que las áreas más dependientes y que van a estar de declive, se van a telectasiar. Entonces, la imagen que tengamos en decúbito prono, si después la comparamos en el mismo paciente a los días, en un decúbito supino, no nos va a servir esa comparación, porque deberíamos hacer comparaciones en los mismos decúbitos, ¿cierto? Y bueno, dada la complejidad del paciente y que también va a demorar más el estudio, y en el contexto de esto de que se requieren los equipos rápidamente para desinfección, todo eso, no hay trabajos estadísticos sobre eso, simplemente de acuerdo a algunos puntualmente que lo hayan hecho, pero no se puede hacer una comparación de un decúbito al otro posteriormente en la evolución o el seguimiento del paciente. Perfecto. Y Juan, la misma pregunta relacionada con ecografía pulmonar. Yo lo tengo al paciente en decúbito prono. ¿Puedo hacer el mismo seguimiento ecográfico como cuando está en supino?
Sí, sí, tal cual, se puede hacer. De hecho, es un terreno que para el terapista habitualmente la espalda del paciente es un terreno a veces desconocido, en el cual podemos explorarlo perfectamente con la ecografía pulmonar y sobre todo hay varios reportes más que trabajos, ¿sí? Que lo que hacen sobre todo es el seguimiento y la respuesta al prono. Una cosa es los pacientes que son potencialmente beneficiados con el prono, ¿sí? Aquellos pacientes que le encontramos consolidaciones, sobre todo en las regiones posteriores, esos pacientes probablemente se beneficien mayor con el prono, y cuando nosotros los pronamos, les hacemos ecografía pulmonar y vemos si ese patrón de consolidación, cuando uno lo prona y le aumenta las presiones al final de la expiración, vemos cómo el patrón cambia de consolidación a patrón de tipo B, en el cual uno asume que la consolidación va mejorando con el prono y con los cambios de la ventilación mecánica. Se usa como seguimiento más en la práctica que en la teoría y en la evidencia científica que lo respalda, pero se puede hacer perfectamente la ecografía en el prono. Nos va a quedar obviamente la limitación de las zonas anteriores si el paciente está muy inestable, obviamente. Bueno. Marina. Sí, Marina aporta que puede favorecer hacer cambios en la posición de la camilla. Sí. Ramón, yo tengo una pregunta para después. Doctor Ledesma, adelante. Bueno, buenas noches. Muy buenas las dos charlas. Y bueno, es una pregunta para ambos, que teniendo en cuenta el potencial trombogénico que tiene el COVID-19, y que a veces puede ser dificultoso hacer el diagnóstico del tromboembolismo en sí, quería preguntarles si existen algunos signos indirectos, hablando específicamente de la ecografía torácica y del ataque de pulmón, que sean sugestivos de que el paciente puede llegar a tener más potencial trombogénico. Hace poco salió un artículo en la Critical Care que mostraba que en la ecografía pulmonar había que diferenciar entre áreas hiperecogénicas e hipoecogénicas, y que si uno encontraba áreas hipoecogénicas eran sugestivas, o por lo menos interpretaban eso los investigadores, de que podía ser debido a trombosis y no necesariamente a consolidación. Y pregunto esto teniendo en cuenta que todavía no hay nada escrito con respecto a si hay que anticoagularlo sí o sí, o hacer una tromboprofilaxis de alto impacto, por decirlo de alguna manera, que nos pueda ayudar a la hora de definir si a este paciente lo anticoagulamos o no. No sé si ustedes han leído algo al respecto. Sí, con respecto a lo que... ¿Cómo andás, Nacho? Bien, con respecto a lo que comentabas, sí, lo vi a ese trabajo, obviamente que está hecho de nuevo por manos expertas, ¿sí? Es muy difícil para nosotros, cuando yo te digo por ecografía pulmonar, que tiene una consolidación pulmonar, ¿sí? A veces es muy difícil de diferenciar si es una atelectasia, si es una neumonía o justamente si es un infarto pulmonar. Hay signos ecográficos que son muy sutiles y que hay que estar muy entrenado para diferenciarlos, ¿sí? Obviamente que lo más importante, como de nuevo, es la clínica. Uno de los elementos que se usa, por ejemplo, es para hacerle Doppler a la lesión, ¿sí? Y uno ve que no tiene vascularización y habla más a favor de que podría ser un infarto pulmonar. Pero, de nuevo, es muy inespecífico en manos no entrenadas, digamos. Es difícil asumirlo así. Lo que sí nos sirve, desde el concepto de POCUS, si ese tromboembolismo pulmón genera repercusión hemodinámica, eso sí lo podemos valorar a través de los flujos pulmonares o la valoración de las cavidades derechas. Eso sí, sobre todo si nosotros al ingreso le hicimos una ecografía y sabemos sin cambiarle las presiones del respirador y podemos ver que cambió las cavidades derechas o cambió la hemodinámica del paciente, uno puede orientarse en el caso de que el TEP genere compromiso hemodinámico. Si no, es muy difícil detectarlo por ecografía si no genera un cambio hemodinámico. En lo que respecta a la ecografía pulmonar en sí, hay trabajos que diferencian bien, pero está hecho por manos expertas, y en la práctica realmente se hace difícil. Gracias, Juan. Perfecto.
Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Ramón o Juan, Sí. les pregunto a los tres que trabajan en terapias, ¿es cada vez más común el uso de parte del terapista de la ecografía pulmonar o más que todo una práctica propia de las nuevas generaciones que ya vienen educándose con esto? O sea, ¿lo están usando todos los terapistas o todavía no? Juan, Dale, Ramón, nomás. ¿Cómo? Dale, respóndele vos nomás. Mira, creo que las dos cosas que dijiste, Pablo, son ciertas, porque por un lado es cierto que forma parte de las nuevas generaciones, pero también generaciones más antiguas. Yo ya tengo varios años en terapia intensiva, y estoy aprendiendo ecografía. Creo de que se está generalizando, se está publicando y objetivando evidencias también en muchas áreas, y sí, no sé si se lo usa en todas las terapias o en muchas terapias intensivas, pero sí sé que es una herramienta extremadamente útil, pero extremadamente útil, para el seguimiento y para la evaluación de los pacientes. Es lo que te decía recién, ha venido a aumentar la sensibilidad y la especificidad del examen físico. Hoy el examen físico solo con el estetoscopio, lo que hemos aprendido, primero, justo estaba leyendo un artículo que hay un deterioro enorme de las capacidades de los médicos de todas las generaciones en la realización del examen físico. La verdad que no se realiza el examen físico como lo realizaban los médicos antiguos. ¿Cuántos de nosotros podemos interpretar auscultatoriamente las características de algún soplo cardíaco y poder definirlo, si es holosistólico, meso, tele? La verdad que hay muchas cosas del examen físico que se han perdido. Y bueno, y es un terreno que la ecografía ha venido para sumar en objetividad acerca de muchas patologías. Y en la tendencia, no en la tendencia, y en los objetivos actuales de tratamiento individualizado juega un rol importantísimo, muy importante. No sé, Juan, si querés No, decir yo algo. lo que tengo para decir más que nada es la apreciación personal, porque la evidencia se está gestando ahora, y de nuevo, el concepto siempre es usarlo como herramienta, no como un diagnóstico por imágenes de un especialista, sino como la herramienta para el examen físico. Y como experiencia yo tengo para decir que yo empecé con esto en el segundo año de la residencia y me cambió totalmente la forma de trabajar. Empezamos con un médico en el servicio y también terminamos cambiando la forma de trabajar de todo el servicio. Ahora todo se hace por ecografía, toda la medición hemodinámica que se hacía invasiva a través del sistema PICO, Volume View, catéter femoral, catéter yugular, Swan-Ganz, todo eso se reemplazó por la medición no invasiva ecográfica, ¿sí? El seguimiento pulmonar, todo se cambió la forma de ver. Incluso yo siempre charlamos con Ramón que la forma de trabajar ahora, si yo no tengo el ecógrafo, se me hace muy difícil seguir el día a día de la terapia sin el ecógrafo en la mano. Yo agarro la recorrida y salgo con el ecógrafo. Tengo que ver el paciente y salgo con el ecógrafo. Es una forma de trabajar de la cual para mí es un camino de vida. Sí, es el estetoscopio del siglo XXI. Es decir, no va a reemplazar la clínica nunca, pero el aporte que le da en la parte cardíaca es indudable, y en la parte pulmonar, por la alta sensibilidad que vos mencionabas, no tiene ninguna duda. Y creo que los médicos más nuevos, estas camadas, tienen mayores posibilidades en la formación porque aparecen día a día, año a año, bibliografías, libros, cursos, que nosotros los más viejos no tuvimos oportunidad, y tampoco teníamos posibilidad en los servicios de tener un ecógrafo dentro de la unidad de terapia intensiva. Ya tenerlo dentro de la terapia a uno lo incentiva mayor
para buscar en las horas en que uno está solo quizás en la guardia, ¿no? Exactamente. Ni hablar, y viene de la mano también de que vienen cada vez más portátiles los equipos, obviamente, eso también, porque de traer el tremendo equipo de ecógrafo grande a la terapia, ahora que uno lo puede tener, vienen los traductores conectados a la tablet o celular, eso hizo que vaya creciendo. Obviamente acá todavía no estamos con eso, pero sí equipos portátiles, chicos. Totalmente. Totalmente, sí. Bueno, creo que no hay más preguntas. No sé, Pablo, ¿querés decir algo? No, Hay agradecerles. Discúlpame, muchos mensajes de agradecimiento y de muy buenas las charlas y realmente excelentes las charlas. Bueno, gracias por la invitación nuevamente, Ramón. Gracias y saludos a todos ahí en el Pampa. Bueno, para Pablo. No, también agradecerle a los disertantes, estuvo muy buena la charla, muy interesante. Cada vez se suman más personas a estas charlas, a este curso, así que bueno, felicitaciones a todos. Bueno, sí, muchas gracias a todos los disertantes y los oyentes. Juan, Germán, muchísimas gracias. Gracias, Ramón. Gracias a usted, gracias a vos, Pablo, en nombre del Colegio Médico de La Pampa, por permitirnos esto. La verdad que está buenísimo y espero que sigamos con todo. No, gracias a todos, nos vemos el miércoles que viene. Saludos, nos vemos el miércoles. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao.